desde Quito, Ecuador, con su programa Las Caras del Foro. El propósito de la transmisión es conocer de cerca a nuestros conferencistas que estarán acompañándonos en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Tengan ustedes la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a conocer de cerca hoy al doctor Ari Rocco, que desde Brasil estará con nosotros compartiendo una hora de transmisión, porque también nos acompañará como conferencista en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Estamos esperando que esté con nosotros, se pueda conectar para que iniciemos nuestra conversación. El propósito de este programa es conocer de cerca la vida profesional desde un enfoque investigativo del profesor, el doctor Ari Rocco, y del tema que desarrollará en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Nosotros hemos tenido durante una semana las entrevistas, la compañía de cada uno de los conferencistas que estarán presentes en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Y bueno, ya tenemos al profesor por acá, ya lo vamos a invitar. Aquí tenemos al profesor. Estaremos ya desde Brasil con el profesor Ari Rocco. Estamos esperando. Muy buenas tardes, profesor Ari. Buenas tardes, profesor Sumar. Gracias por la invitación. No, muy agradecido, profesor Ari Rocco, por aceptar nuestra invitación desde Quito, Ecuador, para tener el honor de presenciar sus conocimientos en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Muchísimas gracias y para nosotros es un gran honor tenerlo presente. Honor es todo mío, es un placer poder hablar directamente con Quito y con toda Latinoamérica. Sí, profesor, para nosotros agradecido por haber aceptado nuestra invitación, por haber colocado en su agenda un paréntesis para poder hoy tener la entrevista con usted y también ese paréntesis para que nos pueda acompañar como referente en Iberoamérica de la gerencia del deporte y acompañar también a un selecto grupo de compañeros profesionales que estarán con nosotros compartiendo durante 3 días. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Será un placer pienso que la iniciativa, y parabenizo al profesor por ella, es importante porque pienso que nosotros en Latinoamérica como que necesitamos de verdaderamente formar una red de comunicación, de conocimiento acerca de los temas de la gerencia deportiva, que muchas veces para nosotros y para nuestras realidades son como que semejantes y que podemos cambiar experiencias y con eso desarrollar la gerencia deportiva en nuestro continente. Bueno, profesor, como usted muy bien sabe, el objetivo de esta entrevista es que todas aquellas personas que nos ven en vivo, pero también en diferido, conozcan al profesor Ari Rocco. ¿Quién es el profesor Ari Rocco? ¿Cómo se integró al deporte? ¿Qué lo motivó a entrar a la gerencia del deporte? ¿Y cómo ha sido su desarrollo investigativo en la gerencia del deporte? Cuéntenos, tiene el micrófono y la entrevista para desarrollar toda esa idea en este momento y conocerlo, profesor. Adelante. Sí, gracias por la oportunidad. Yo soy desde de chico, yo soy un apasionado por el deporte. Cuando era chico fui practicante de baloncesto, sí, de básquetbol, ¿sí? De básquetbol. Sí, ha jugado en competencias regionales durante 7 años en mi vida de chico, ¿sí? Pero me fui a fazer outras coisas de minha vida, mi bacharelado em
en administración. Nosotros acá en Brasil llamamos de administración pública, para trabajar con políticas públicas, con manejamiento de los servicios para la comunidad. Pero me fui a trabajar en una empresa privada, ¿sí? Después me ha hecho el bacharelado en comunicación social, en periodismo. Y ahí cuando me metí en la vida académica, como cuando empecé a ministrar clases en la universidad, en una universidad privada, Universidad de Santa Maria, que nosotros tenemos acá en São Paulo, empecé como a entrar en la vida más académica y con investigaciones. Y el deporte siempre me encantó. Entonces yo trabajaba temas relacionados a comunicación en el deporte, periodismo en deporte, la gerencia deportiva. Sí, y después cuando ingresé en la Universidad de São Paulo, y mi vida pasó integralmente a ser dedicada a la investigación y la enseñanza en la educación física y deporte, pero me aprofundé en los temas investigativos, principalmente los temas relacionados a marketing y comunicación en el deporte, ¿sí? Muy bien. En la cultura de las organizaciones deportivas y todos los aspectos que hoy día están mucho relacionados acá en Brasil, ¿no? En el deporte de alto rendimiento, al entretenimiento y cosas de esa naturaleza. Entonces, esta es mi historia. Empecé como un practicante cuando chico y me fui a desarrollando mi carrera académica no decorrer de todos los años, ¿sí? Ahora, profesor, ¿qué se encontró cuando integra el proceso investigativo? Cuando entra a ese proceso investigativo, ¿qué se encontró con respecto a conocer las extrañas de las organizaciones del deporte? ¿Cómo vio ese desarrollo? ¿Qué se pudo encontrar allí que le impactó, esos elementos que le impactó mucho de... O que me impactou muito, especificamente quando ingressei à Universidade de São Paulo, que pude me dedicar integralmente aos estudos em la gerência deportiva. Isto em ano 2011, como que casi 10 anos atrás. Lo que me encantou é que vivíamos acá em Brasil uma perspectiva de los mega eventos, ¿sí? De la Copa do Mundo em 2014 e de los Juegos Olímpicos em 2016. Entonces, esto me encantó porque nosotros teníamos una muy buena perspectiva. El deporte como que estaba integralmente vinculado a la agenda del desarrollo del país. Pero nosotros ainda teníamos muchos, y ainda nos tenemos hoy en día, muchas fallas, muchas necesidades de desarrollar el proceso de gerencia en las organizaciones deportivas. Las cosas acá, específicamente en Brasil, cuando se habla del alto rendimiento, ainda son como que la gerencia es mucho amadora, no profesional. Entonces, yo pienso que el campo de deporte en Brasil, y yo osaría decir en Latinoamérica, sí, ainda tiene mucho por desarrollar para que nosotros possamos aprovechar todas las perspectivas y potencialidades del deporte para la sociedad, para las personas, para todos los interesados, tanto del punto de vista del business, de los negocios, quanto del punto de vista de la integración social, de las políticas públicas, del desarrollo de la sociedad a través del deporte. Entonces estamos, ayer le realicé una pregunta también al profesor Spinetta desde Argentina, y también en el primer foro estuvimos conversando también con los profesores argentinos, y yo le decía, o sea, que no hay una relación entre el éxito del deporte, estamos hablando de Brasil y Argentina, estamos hablando de las grandes referencias del deporte en Sudamérica. Y entonces yo le decía, entonces no hay una relación entre el éxito del deporte, los resultados como tal, y la investigación y la gestión. Entonces
Mi pregunta es, ¿en Brasil pasa lo mismo? Es decir, Sí. que los grandes resultados del Brasil en sus deportes colectivos e individuales y lo que más han tenido impacto en la sociedad no está relacionado con la investigación que se viene desarrollando y la práctica de la gestión. Sí, yo diría que hay una relación muy pequeña entre la investigación y la práctica del deporte en Brasil. Algunas veces, algunas instituciones deportivas, alguna confederación de alguna modalidad deportiva, se ven a la universidad como que para buscar el apoyo de un investigador. Pero es raro, no es muy común de acontecer acá. No hay, cuando acontecen son como iniciativas aisladas y no en un programa de vinculación entre la universidad y la organización deportiva. Sí, es muy raro que esto aconteça. E penso que ainda há, em Brasil ainda há um distanciamento muito grande entre la realidad del mercado del deporte y aquello que la universidad hace en sus temas de investigación. Hay como hay como que dos mundos muy distintos, ¿sí? Entonces, la universidad no se aproxima del mercado y el mercado no enxerga, no ve conocimiento suficiente en la universidad para que pueda aprovechar. Y yo pienso, particularmente, es una opinión mía, que las dos partes, la universidad y el mercado, pierden con esto. Sí, yo también suscribo mucho lo que usted acaba de decir. Yo creo que esas dos partes en algún momento se tienen que encontrar, se tienen que complementar para que las tomas de decisiones sean un poco más cercanas al éxito que estamos deseando obtener en nuestras organizaciones. Porque son dos procesos que se deben de complementar, pero para eso esa cultura de las personas que están insertos en las organizaciones deben de entender, deben madurar y saber que son procesos que realmente los dos son muy valederos, los dos son muy importantes, pero hay un tema que yo quisiera, un elemento que yo quisiera tocar acá, que es el elemento, más allá de que cada quien toma sus decisiones, cada quien pareciera que está aislado, cada organización está aislado y toma sus propias decisiones, hay un elemento transversal que vengo también yo trabajando igual que usted en su línea de investigación, que es el elemento político Sí. partidario, Sí. Sí. y la política interna que se ejercen en las organizaciones, que no permite ser una organización ágil ni flexible para las tomas de decisiones. Eso pasa también en Brasil. Sí, mucho, mucho. Lo que pasa acá, y ahí no estoy hablando de la política pública del país, ¿sí? Que concordo contigo que es un problema, pero cuando usted analiza las organizaciones deportivas acá en Brasil, las organizaciones deportivas acá son como que entidades asociativas, ¿sí? Son entidades de derecho privado, Okay. asociativas, pero no tiene fins de lucro, de ganho, ¿sí? De lucro. Sí, la gran mayoría de las organizaciones deportivas acá tiene como esta concepción jurídica, ¿sí? Okay. Entonces, lo que pasa es que en tese, los presidentes como de estas organizaciones, alguna cosa, son como que voluntarios, ¿sí? Porque son parte del cuerpo de los asociados y que van a dedicar una parte de su tiempo, ¿sí? Para el desarrollo del deporte, de diferentes modalidades deportivas. Entonces, lo que pasa específicamente, y ahí pegando el deporte más conocido de Brasil en el mundo, el fútbol, lo que se pasa acá es que nuestras principales equipos de fútbol son como organizaciones de asociados, ¿sí? Sin fines de lucros, pero compiten en un mercado
Sí. Con organizaciones europeas, Sí. organizaciones norteamericanas que son empresas, ¿sí? Claro. Y que hoy día, con toda la facilidad de comunicación, de las personas como saber en lo que se pasa afuera, las entidades europeas, clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, tienen como estrategias para el mercado de Latinoamérica, ¿sí? Claro. Entonces lo que pasa es que hablamos acá que lo corazón, la alma de los chicos brasileños hoy día están muy más conectadas con los grandes equipos europeos do que con los equipos de Latinoamérica, ¿sí? Entonces yo costumo hablar que las entidades deportivas en Brasil son entidades políticas, porque Claro. dentro de un club hay distintos grupos políticos como que manejando para llegar al poder Así de la es. entidad, ¿sí? Así es. Porque los presidentes, los cargos directivos, como tienen un periodo de 3 años, ¿no? En que tiene que se cambiar. Entonces son grupamentos políticos, ¿no? Entidades políticas, como que competindo, numa competência em um mercado que é empresarial. O mercado Claro. del fútbol, el mercado de fútbol en el mundo es business. Claro. Los grandes clubes, por ejemplo, de Inglaterra, como que son empresas. Entonces, Claro. son estrategias distintas, mas pero que hoy día hacen mucho efecto porque los jóvenes de acá muchas veces visten las camisetas de los clubes de Europa y acompañan los clubes de Europa y se esquecen de los equipos de Brasil, de los equipos de nuestro continente. Entonces, yo pienso que hay una distinta forma como de enxergar el deporte en cuanto negocio, en cuanto business. ¿Sí? Bueno, estamos conversando para las personas que nos están escuchando, nos están viendo en estos momentos y los que también en diferido, estamos hablando con el doctor Ari Rocco, un profesional referencia en Iberoamérica sobre la gestión, sobre la gerencia del deporte. Estamos hablando hasta Brasil. El profesor nos dio ese paréntesis en sus labores cotidianas para poder entrevistar y conocer de cerca al profesor Ari Rocco, que nos acompañará del 20 al 22 de agosto en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Entonces, para todas aquellas personas que estén interesados en escuchar también al profesor Ari Rocco, deben de inscribirse en www.deportes.es y seguirnos por las redes sociales @sumargomez y @cietdeporte. Bueno, profesor, yo creo que es un tema que si seguimos profundizando, yo creo que no nos va a dar la hora para conversar ese tema. Muy enriquecedor. Es el reflejo de toda Latinoamérica. Yo creo que el hecho de haber creado este foro iberoamericano es para acercar y conocer las experiencias de cerca. Si usted, yo que he venido conversando con cada uno de los profesores en esta entrevista, hay un tema transversal, que es el tema de con nuestras particularidades, pero en donde vemos que hay una larga brecha entre la investigación y las organizaciones del deporte. O sea, entre las tomas de decisiones, estamos aislados, no nos hemos podido conectar. Y yo creo que ese es uno de los retos y desafíos que tenemos nosotros como gerentes, como universidades, como investigadores, de poder encontrarnos y darle ese valor agregado a las organizaciones. Ahora, muy bien, profe, ¿cuál es su motivación en haber aceptado la invitación del Centro de Investigación y Estudio del Deporte para participar en este foro iberoamericano? ¿Cuál es su tema que va a desarrollar y por qué del tema que va a presentar en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte?
Yo voy a hablar con mucho placer de la cultura en las organizaciones deportivas. Y pienso que el tema es importante porque hoy día lo que pasa en Latinoamérica de una forma general, en el caso de Brasil muy específicamente, es que las entidades deportivas de acá nasceram em fines del século XIX como organizações sociais, como agrupamentos sociais. Acá em Brasil, em uma cidade como São Paulo, os principais clubes de deporte estão muito relacionados a sua origem, a origem de los descendentes que vieram para a cidade. Então, nós temos o clube de los italianos, de la colônia italiana, o clube de la colônia portuguesa, de la colônia hebraica, de la colônia inglesa, de la colônia germânica. Então, os clubes nascem como grupamentos sociais e incorporam a atividade deportiva no decorrer del século XX, ¿sí? en su, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una cultura acá en las agremiaciones. Pero lo que se pasa, y hablamos un poco más atrás, el mundo se ha cambiado muy rápidamente, se está cambiando muy rápidamente. Entonces, yo pienso que es necesario que las organizaciones deportivas, de alguna forma, gerencien su cultura interna para preservar su origen, ¿sí? Preservar su origen, sus valores, de los valores de su formación que vincularon las personas a la entidad, pero también se conecten con una nueva realidad que se impone a todas las organizaciones, ¿sí? Una realidad que dice que las organizaciones tienen que se preocupar con el medio ambiente, que tiene que se preocupar con la comunidad de sus empleados, la comunidad que está cerca de la organización y de la entidad deportiva, porque tiene un papel importante junto a la comunidad. Entonces, yo pienso que manejar adecuadamente la cultura es importante para que la entidad deportiva cree vínculos de pertencimiento con sus asociados, con las nuevas generaciones que muchas veces no conocen la historia de la entidad, ¿sí? Claro. Y están conectadas con esta nueva realidad, y que también muestren para todos los stakeholders, todos los grupos de intereses, cuáles son los valores de la identidad, lo que yo, entidad deportiva, acredito, porque yo enxergo las entidades deportivas no solamente como un local para la plática del deporte, mas un local para que la entidad utilice el deporte para crear vínculos con las personas y transmitir valores sociales, etc. Entonces yo entiendo, y esta es mi principal motivación, que manejar la cultura es muy importante, y pienso que manejar la cultura es más importante ainda en una realidad como la nuestra, la realidad latinoamericana, donde el deporte no es solamente business, solamente negocios, pero el deporte es un importante elemento para desarrollo social, para que en general nosotros en Latinoamérica tenemos una población muy pobre, muy grande, ¿sí? Entonces el deporte también tiene el papel de retirar las personas, los jóvenes y de alguna forma integrarlos en la sociedad. Entonces yo pienso que manejar la cultura es importante por todos estos aspectos. Entonces es un tema que me encanta. Me motiva mucho hablar de esto en foro y me motiva estar en foro porque yo acredito que es importante para nosotros en Latinoamérica que creemos como una red fuerte de investigación para que nosotros podamos de alguna forma nos conectar con el mercado del deporte global, de business, de entretenimiento, pero preservando nuestra identidad, nuestros valores y aquello que Latinoamérica tiene de más importante.
Sí, yo vuelvo a suscribir cada una de sus palabras. Yo creo que hay un desafío por parte de nosotros que somos los interesados, que nos apasionamos con el tema, con la investigación, con respecto a lo que tiene que ver con la gerencia del deporte en nuestros países latinoamericanos. Yo creo que el gran reto es la posibilidad de entender de que tenemos que conectar, de que tenemos que crear los espacios, cada uno de nosotros crear un espacio que nos permita acercarnos, que nos permita conversar de estos temas mucho más a menudo, menos coyunturales y que sea un hábito diario que nos permita conocer la vida profesional, el desarrollo, el comportamiento del trabajo investigativo que estamos realizando cada uno en nuestros espacios, pero tiene que ser un hábito, porque no podemos seguir aislados. El mundo global tiene un comportamiento donde hay empresas que se están fusionando, hay empresas tecnológicas en proceso de fusión, hay empresas y organizaciones del deporte que se están fusionando, y los investigadores, las universidades, los gerentes no podemos estar todavía en nuestro espacio emitiendo opiniones desde nuestra investigación, pero aislados. Entonces, tiene que haber una red que le diga a los gobiernos, que le diga a los estados, un manifiesto, pronunciarse ante los momentos de coyuntura que estemos viviendo y decirle, aquí hay un grupo, aquí hay una asociación que estamos pronunciándonos ante los problemas que están suscitando. Vimos con la pandemia, y yo no sé si en Brasil también, pero aquí en Ecuador, vimos con la pandemia cómo grupos pequeños, autoridades locales y nacionales que no tienen nada que ver con el deporte, tomando decisiones políticas con respecto a lo que tiene que ver con el deporte. O sea, es decir, decidiendo como gobierno cuándo sí o cuándo no se daba la apertura de algo tan específico que era con el deporte. Entonces, en esas comisiones no se encontraba ningún tipo de persona especializada en el área deportiva para decirle, mira, yo creo que esa toma de decisiones tiene que ser mucho más flexible, mucho más rápida. Entonces, eran los estamentos políticos quienes tomaban las decisiones por nosotros, por los gerentes del deporte, ¿no? Sí, aquí pasa lo mismo que usted ha descrito. Sí, exactamente lo mismo. Pero yo pienso que eso muchas veces acontece por los intereses políticos. Claro. Y también porque nosotros somos mucho aislados, ¿sí? Porque no hay mucha conexión entre las investigaciones que acontecen en Brasil, con Ecuador, con Colombia, con Argentina. Entonces, yo pienso que nosotros podríamos de alguna forma tener mucho más fuerza si de alguna forma construíssemos un grupo, una red de investigadores que pudessem compartilhar experiências, que pudessem, como de alguna forma, construir alguna coisa em prol da gerência deportiva latino-americana. Claro, y que seamos y que nos fortalezcamos como referencia latinoamericana, que el día de mañana, cuando citemos a algún autor en nuestros trabajos de tesis, en nuestro trabajo de investigación, sea autores latinoamericanos, sí, con nuestras realidades latinoamericanas. Sí, ¿no? Sí, hasta porque es importante lo que ha mencionado, porque nuestra realidad acá es distinta de todo el mundo, ¿sí? Entonces, yo que ya hablamos, que es importante que de alguna forma preservemos nuestras identidades, nuestro relacionamiento con el deporte, la mirada latinoamericana del deporte, pero no podemos de alguna forma nos olvidar que estamos conectados con el mundo. Con el mundo. Entonces, de alguna forma tenemos que nos conectar con lo que pasa en el nivel global del deporte, pero preservando nuestras características, ¿sí? La relación cultural que el deporte tiene con las personas en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Argentina,
pero para que de alguna forma isto se saia como que fortalecido e que podemos mostrar ao mundo que há possibilidades de alguma forma nos conectarmos com nossas características próprias, ¿sí? Así es. Bueno, profesor, para resumir, para poder ya culminar con la entrevista, hay una pregunta que es muy pertinente y va con un hilo conductor con lo que hemos ya conversado. Pero, ¿cómo visualiza usted al gerente del deporte en estos tiempos? ¿Qué elementos, qué competencias, qué habilidades debemos de estar atentos y colocarlo ya al frente, esos elementos que nos va a permitir a nosotros poder tener unas organizaciones mucho más eficaz, mucho más eficiente? El factor humano que yo creo que es el elemento central, neurálgico de toda organización. ¿Qué elementos, habilidades, competencias debe desarrollar ese investigador, ese líder, esa persona que está al frente de las organizaciones para poder enfrentar estos retos y desafíos que se nos avecinan, ¿no? Yo voy a hablar, obviamente, yo voy a hablar mucho con base en la realidad brasileña. ¿Sí? No puedo hablar con mucha propiedad de los gestores de deporte en Ecuador, en Chile, pero en Brasil, lo que pasa acá es que nosotros no tenemos en nivel académico universitario una formación específica en gerencia deportiva. Entonces, la persona que va a trabajar con gerencia deportiva o viene del campo de la administración, o del campo de la comunicación, o del campo de la educación física y deporte. Entonces, no tiene una formación amplia, completa, ¿sí? para ser un gestor típico de la área. Entonces, lo que voy a hablar puede parecer muy extraño, mas en nuestra realidad, en la realidad de Brasil, es algo me parece que es algo muy común. Para mim, eu penso que a principal competência do gestor de deporte acá em Brasil é efetivamente conseguir enxergar o real papel do deporte para nossa sociedade. Muitas vezes temos gestores deportivos colocados em cargos claves de las organizações deportivas que têm uma mirada unicamente política do papel do deporte. E se esquece que o deporte é um fenômeno cultural, é um fenômeno social, é um fenômeno econômico com os mais distintos impactos. Então, eu penso que o fundamental acá na realidade brasileira é que o gestor de deporte tenha completo entendimento de verdadeiramente o que é o deporte e qual é o principal e quais são os impactos do deporte na realidade brasileira. Porque muitas vezes se esquecem de mirar o deporte como fenômeno social, como fenômeno cultural, e eu penso que isso tem impacto muito grande para a falta de desenvolvimento das organizações e das entidades deportivas. Además disso, eu penso que é sempre importante, por mais que o deporte hoje em dia seja visto por maior parte das pessoas como um negócio milionário, etc., eu penso que na realidade latinoamérica é muito importante que nós nunca deixemos de mirar a possibilidade do papel social que o deporte tem, principalmente en la construcción de los valores, en la integración de los jóvenes más pobres en el contexto social, porque el deporte motiva a los niños, ¿sí? El deporte tiene apelo entre los niños, entonces puede ser una importante herramienta social para el desarrollo del país, principalmente en las comunidades, en las regiones del país menos favorecidas. Y estoy hablando siempre de Brasil porque es la realidad que yo más conozco. Mas me imagino que de alguna forma hay la posibilidad de transportar para toda Latinoamérica. Entonces yo pienso que es importante enxergar el deporte como un todo
y es importante tener en cuenta las personas, el elemento humano y el impacto que el deporte puede traer a los jóvenes, a las comunidades, a las personas que se encantan con este tema, ¿sí? Sí, no, yo creo que el mensaje es muy claro. El mensaje es muy claro lo que acaba de usted de mencionar, profesor. Creo que ese es el gran reto que tenemos como gerente. O sea, estamos hablando de un gerente con una visión global, pero no solamente global de tipo planetario. Estamos hablando de global en donde el deporte viene siendo el elemento fundamental y que nosotros gestionar el deporte para que tenga vinculación con la sociedad, también, bueno, la vinculación política, social, pero para no perder de vista los valores que tenemos que ir traduciendo allí en la sociedad y que nosotros seamos con una mentalidad global y que seamos servidores públicos para un bien común en la sociedad. Creo que esa mirada hacia la sociedad del gestor, no solamente encasillarse en un solo proceso, sino que ver la importancia que nosotros tenemos como actores dentro de las organizaciones. Eso es lo importante. Bueno, profesor Ari Rocco, muchísimas gracias por hacer ese paréntesis en sus labores diarias y estar con nosotros conectados en estos minutos de entrevista y conocerlo un poco más, conocerlo, y ahí me incluyo yo, conocerlo un poco más de su vida profesional, de su experiencia, y bueno, es un honor para nosotros en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano, al igual que todos nuestros compañeros que van a estar acompañándonos en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano. Es un honor tenerlos a ustedes en un solo espacio durante 3 días. Eso para nosotros es un honor. Los últimos segundos de la entrevista para que usted se despida e invite a todos a participar en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Yo agradezco la oportunidad al foro, específicamente, personalmente a usted, profesor Smart. Para mí será un gran placer como compartir conocimiento y cambiar conocimiento con los pesquisadores de Latinoamérica, los investigadores de Latinoamérica. E invito a todos para que nos acompañen, porque pienso que va a ser una oportunidad muy riquísima de alguna forma entender la realidad de la gerencia deportiva en Latinoamérica. Gracias por la oportunidad y nos vemos en el foro. Bueno, muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta.